Hoy hablaremos de la historia del siglo XX, de Erich Hobsbawm, un historiador de origen judío, británico, marxista. Erich Hobsbawm establece el siglo XX como siglo corto, pues empieza en 1914 y termina en 1991, con hechos que más adelante vamos a aclarar. El siglo XX inaugura lo que es el desarrollo industrial y tecnológico, además da paso a la era espacial. Conlleva también, a causa de estos grandes avances, a lo que es cruentas luchas de clase, cruenta lucha por el monopolio comercial, además adentra dos guerras mundiales nunca antes vistas en la humanidad. Erich Hobsbawm establece tres modos de explicar el siglo XX, el siglo corto, que son tres módulos. El primer módulo abarca 1914-1945, llamada la era de la catástrofe. La era de la catástrofe, si bien conocemos los catástrofes, son hechos que perjudican a la nación o a seres humanos, o sea, son violentos. Entonces, por eso la Primera Guerra Mundial se caracteriza dentro de esta era. Ahora bien, para tener un conocimiento de dónde ocurre o qué origina la Primera Guerra Mundial, hay que saber que Francia y Alemania estaban en enemistad, que Austria y Serbia también. Entonces, esto desencadena lo que es el antecedente de la Primera Guerra Mundial. Pero la causa inmediata, lo que origina en sí la Primera Guerra Mundial, fue el asesinato del heredero al trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando, junto a su esposa en Serbia. Entonces, esto desencadena lo que es la Primera Guerra Mundial, en donde se enfrentan dos bloques. El primer bloque es Alemania, Austria-Hungría e Italia, que era llamada la Triple Alianza. El segundo bloque es la Triple Entente, que la conforma Serbia, Rusia, Francia, Inglaterra. Al final ya se pone en evidencia también Estados Unidos, Japón, pero algo sucede que ya al finalizar casi la Primera Guerra Mundial, Italia se traslada a lo que es la Triple Entente, que antes la conformaba la Triple Alianza. Entonces, en estas luchas, en esta guerra, traen consigo muchas miles de muertes, millones de muertes, alrededor de 5 millones. Además, destrucciones de vivienda, de casas, de hogares, de iglesias, sacerdotes. En esta guerra sale victoriosa lo que es la Triple Entente. La supremacía de los Estados Unidos era evidente. Estados Unidos fue el primer estado independiente de América, por lo que gran parte de Europa toma como ejemplo o base este país porque fue la primera constitución establecida con modelos liberales, además la Declaración de los Derechos Humanos, la igualdad, lo que promovía que hubiera equidad alrededor del mundo. Además, digamos, la ideología política o capitalista, que era una economía bastante buena. La Primera Guerra Mundial termina en 1918. Entonces, ¿qué sucede? Hay que firmar un acuerdo que dé paso a que naciones estén, digamos así, que sean, que estén protegidas, que estén en paz. Este acuerdo fue el Tratado de Versalles, que se firma en 1919, en donde Alemania entonces tendría que respetar las naciones que ésta quería ocupar. Entonces, en 1922 se crea la UERS. La UER era un parlamento, era una serie de parlamentos por un conjunto de funcionarios, por así decirlo, que tenía alrededor de 15 repúblicas bajo su dominio. Era una unión de repúblicas socialistas y soviéticas. Hay un hecho también que hay que llevarlo a cabo en lo que es la era de la catástrofe, y es el autoritarismo, o sea, donde se impone el poder a la fuerza, en donde tanto Lenin como el sucesor de Lenin, Stalin, estableció un régimen de crueldad, una tiranía que la humanidad se vio amenazada. También creó un movimiento para acabar con la población, o todas esas personas que estaban opuestas a su partidismo o al Estado en sí, fueran perseguidas y torturadas, fue el Gulag.
en donde estaban también en nieve, eran maltratados, eran obligados, había una esclavitud terrible. Odiaba lo que es las artes. Pues bien, también tendremos que dar a conocer la ideología que trajo consigo la Primera Guerra Mundial, como el nazismo y el fascismo. También trajo pérdidas humanas, pero hay que centrarse en esta ideología. El fascismo fue creado por Benito Mussolini en Italia y el nazismo fue creado en Alemania por Adolfo Hitler. Adolfo Hitler tenía una ideología de imponer las Fuerzas Armadas, un control dominante, un poder que le daba paso también a una vinculación con la iglesia, porque con la religión sustentaba o justificaba el poder que pudiese tener. Asume el poder en 1933, pero antes del poder de Adolfo Hitler hay que hablar de la Gran Depresión en 1929 o el Gran Crash o la pérdida de la caída de la bolsa de valores de Estados Unidos, que fue algo en la economía que afectó todos los países de América y tanto de Europa. Por lo que eso trajo consigo deuda externa, el mercado redujo los precios, las exportaciones se bajaron, el desempleo se originó muchas cosas que afectó tanto la economía como la política. Entonces, cuando Adolfo Hitler llega al poder, establece lo que es clientelismo, comprar personas, también quiere dominar otras naciones a cuenta de expandir su hegemonía. Hay que citar un punto que ocurrió en 1900 y algo, antes de la Primera Guerra Mundial, que sería ya el siglo XIX, que es el expansionismo. O sea, donde tanto Europa como América, logran, a través de la causa de necesitar materia prima para su mercado, lograr colonizar. Utilizan esta palabra colonizar como una forma de solidaridad, de ellos invadir cierto territorio para establecer su economía o crear nuevos mercados que diera paso a lo que es nueva oferta, nueva demanda y por sí un gran capital. Pero en sí lo que buscaba eran expandirse. Por ejemplo, África, que siempre se ha visto en la miseria, además la perla negra, o sea, cómo muestran el oro, cómo son abusadas esas personas. El desierto de Sahara fue intervenido o invadido, parte de países de Asia, por lo que vemos que constantemente Europa y Estados Unidos fueron la grande potencia, por lo que eso lo veremos ya en la Guerra Fría, esta unión de estos dos bloques que se disputan. Pero entonces la Segunda Guerra Mundial en 1939-1945 fue la más grande de la historia. La más grande de la historia porque en este bloque ya se consolida Estados Unidos en 1941, siendo Estados Unidos uno de los grandes países de potencias nucleares. Además, Alemania viene con más aliento, viene con más fervor para así ver si puede vencer, porque Adolfo Hitler tenía una ideología de asumir el poder, de ganar, o sea, era algo, querían alcanzar una victoria. Además ya a Italia luego prosigue en lo que es al eje. Y los aliados lo conforman Estados Unidos, Japón, Francia e Inglaterra, como anteriormente en la primera. Entonces esto trae consigo lo que es 45 alrededor de millones de personas. También Alemania queda dividida en dos bloques, porque Alemania nuevamente pierde la guerra, porque Estados Unidos tira dos bombas en Japón. Japón era una de las potencias también de grandes armamentos militares. Con la bomba en Hiroshima y Nagasaki termina la Segunda Guerra Mundial, que deja a Alemania en dos bloques, occidental y oriental. Occidental controlada por los Estados Unidos y oriental por el telón de acero, muro de Berlín. El muro de Berlín fue creado con una finalidad de que la población no pudiese expresarse, pudiera inmigrar de un estado a otro, de un oriente a otro. Entonces el muro de Berlín se creó con esa finalidad en 1961.
que se elimina en 1991. Entonces, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, ocurre lo que es la Guerra Fría. La Guerra Fría fue el enfrentamiento pasivo, ideológico, social y político entre la URSS, que sería Rusia, pero que sería dirigida por los parlamentos ya mencionados anteriormente, y Estados Unidos. Entonces, fue una guerra de expandirse, fue una guerra de adquirir más hegemonía territorial y económica y política. Pero Estados Unidos tenía una justificación válida, Estados Unidos tenía una economía estable, por lo que podía intervenir en otros países. Por ejemplo, vemos cómo interviene en España, cómo interviene en Cuba y cómo interviene aquí en 1916, posteriormente también en Haití en 1915. Y cómo en Cuba este va en auxilio cuando España está en 1898, ya interviene y saca a España, y así se consolida la independencia de Cuba. Entonces, Estados Unidos, como lazo de solidaridad, ejercía su poder y su política exterior, porque Estados Unidos fue la metrópolis, o sea, es el que tenía más incidencia en la economía. Además, tenían ideales constitucionalistas, lo que hacía que la población estuviera suministrada a eso. Entonces, hay un movimiento o un comité que se origina para Rusia poder vencer a lo que es Estados Unidos, que era la KGB, o el Comité de Estado, que era un servicio de inteligencia o espionaje para saber todos los pasos que Estados Unidos ejercía para modo quitarle el poder, o digamos así que Rusia tuviera ya el poder en sí. Porque estando estudios de Estados Unidos de por medio, Estados Unidos lo que buscaba era la paz. La paz, pero en realidad su finalidad era capitalista, de tener más bienes y servicios. Entonces, viéndolo de este modo, vemos el derrumbamiento que ya ocurre en el 73. Pero también hay que tener que en la Edad de Oro ocurre lo que es muchos avances a nivel tecnológico. O sea, tenemos la medicina, tenemos la biología, tenemos la física con la creación de los átomos, que son las cositas más pequeñas que podemos ver, que es de Albert Einstein. Tenemos los medios de comunicación, la televisión, que poco a poco fueron dando paso a la población, a que la población tuviera conciencia de qué era realmente lo que le convenía al pueblo. Entonces, esto fue paso a paso, interviniendo a que la población abriera los ojos, ya tomar una decisión definitiva de que no quería alguien que dominara para en realidad preservar sus intereses. Entonces, también tenemos los ferticidas para las plantas, los insecticidas. Tenemos la cura de enfermedades, la cirugía, se perfeccionaron la fotografía, también la cinemáutica, o sea, dieron paso a los primeros satélites que fueron por los rusos, también al primer hombre que fue a la luna, gracias a la ideología de los Estados Unidos. Entonces tenemos grandes desarrollos que permiten que el siglo XXI sea un siglo de oro. Además del capitalismo, había buena fuente de empleo, había una economía un poquito más estable, pero hay que verlo de una perspectiva positiva y negativa. O sea, hubieron cosas que afectaron en sí la economía y otras no. También con el derrumbamiento vemos que ya la URSS, cuando estaba Gorbachev, entra en colapso, por lo que ya el poder que asumía, que gobernaba el pueblo en un tiempo, ya no se queda así, sino que el poder, cuando el pueblo en un tiempo en general, cuando el pueblo ya se da cuenta de que Gorbachev y lo que estaban dentro de la Unión Soviética, lo que estaban generando empleo, la economía baja, bienestar solamente personal para ellos. Entonces se riegan, y lo que hacen es que se unen varios estados, Croacia, Polonia, y deciden realizar un acuerdo en la que se establezca que la URSS se elimine. Entonces ahí entra en colapso. En el 91 entonces Gorbachev, que casi se le da un golpe de estado, mismo renuncia y alza la bandera roja. Entonces ahí termina lo que es el siglo XX, cuando
termina la UERS. La UERS siempre persiguió lo que es el gran poder e influencia entre el pueblo. Entonces, ahora bien, hay que tener algo presente para que nos sirva de reflexión. El voto es un deber sufragio que debemos ejercer para hacer parte de la democracia. Debemos velar por la patria que tanto los patriotas como en ellas, Duarte y Sánchez velaron. Debemos construir nuestro ideal, debemos ser conscientes y razonar y llevar la reflexión de que somos capaces de ejercer nuestro derecho, de que tenemos derechos humanos que deben ser respetados, de que somos iguales sin importar índole de raza, sexo o cualquier otra índole que pueda afectarnos. Somos todos iguales, entonces debemos ser respetados. Y pues bien, como el video o la película que nos citó la maestra Carmen Rodríguez, muy excelente, por cierto, La Granja Animal, si permitimos que desde el principio naciones o países o gobernantes nos pisoteen y hagan de nuestro país lo que queramos, entonces eso vamos a alcanzar en el futuro. Por eso vemos que la UER colapsó, pues ya las personas se cansaron, vieron que no estaban beneficiando al pueblo, sino que en sí mismos. Entonces vemos que el derrumbamiento de la web trae consigo lo que es la religión se cae, ya en la Edad Media vimos la gran influencia que tiene la religión. Entonces también vemos que un mercado sin valores no llevará a nada. Entonces esperamos que hayan comprendido un poquito del siglo XX, por qué se caracteriza por fotos, cuáles hechos esenciales podemos ver ahí. Y esperemos que creamos conciencia a partir de hoy. Y nos veremos en una próxima entrega. Hasta pronto.